El objetivo de este video corto es simplemente poder introducirnos en el uso de GeoGebra para que podamos graficar funciones, básicamente, y poder identificar también algunos puntos especiales. GeoGebra es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones y incluye incluso también un sistema para poder guardar, generar usuarios. Es una herramienta muy versátil y con muchos usos, pero nosotros nos vamos a centrar en el uso de lo que se llama calculadora gráfica, ¿sí? Que simplemente nos va a servir en este caso para introducir funciones en forma de expresión algebraica y poderlas ver representadas sobre el papel tapiz que tenemos acá, los ejes cartesianos. Por supuesto que para eso tenemos o bien que entrar en la página de GeoGebra, que es la que nos permite acceder directamente a esta funcionalidad, o bien poder descargar la aplicación desde nuestro celular, desde la Play Store, que yo después les voy a dejar los enlaces para que puedan entrar tanto a la página como para descargar la aplicación. Bueno, el uso es bastante simple. En la versión web o en la versión del navegador, que es la que tenemos abierta acá, disponemos acá de un lugar para la entrada. En la versión de la aplicación o si lo abrimos por nuestro celular, este cuadro de entrada se va a encontrar en la parte inferior. La parte de arriba va a estar ocupada por todo lo que sería el área de trabajo o el área del gráfico, y en la parte de abajo va a estar tanto esta entrada como también este teclado especial, que es el que nos permite introducir algunos caracteres especiales, además de los números, si es que no estamos contando con un teclado como en el caso de una PC, ¿no? Entonces, acá en esta parte de entrada es donde vamos a ir introduciendo nosotros la función que queremos representar. Vamos a empezar por representar una función muy simple, que es una función lineal, y como ejemplo, y todo lo que tenemos que hacer es pinchar en este lugar donde me indica la entrada, para que el cursor nos quede posicionado ahí. En el caso del celular tendremos que tocar ahí con el celular, e introducimos la función. Vamos a introducir, como les decía recién, una función lineal. Entonces la función que vamos a introducir va a ser simplemente 3x más 2, una recta 3x más 2. Como es una función muy simple y la x no está elevado a ningún exponente, directamente la introducimos desde el teclado, 3x más 2. Nos grafica la función de inmediato. Si queremos pinchamos en cualquier otro lado para que nos quede ya escrita la función con el formato de función f de x igual 3x más 2. Como vemos también le asigna un color predeterminado. La propia aplicación va asignándole un color que se ve aquí, tanto a la expresión de la función en sí misma como a su gráfica, que tiene exactamente el mismo color entonces que, que se le asignó acá. Si pinchamos en el círculo este de colores, vemos que la gráfica se desactiva, me queda presente la función escrita, pero se desactiva la gráfica. Volvemos a pinchar o a tocar y vuelve a aparecer la función. Hasta acá la parte de introducir una función muy simple, como es una función de tipo lineal. Pero esto tiene más y vamos a ir buscando algunas cosas que nos resulten interesantes. Si tocamos acá en los tres puntos, podemos, bueno, hacer varias cosas. Algunas se las dejo para que ustedes puedan ir explorando. Podemos borrar esta entrada, si es que la queremos, duplicarla, que se vuelve a copiar abajo. O bien al lugar que nosotros vamos a ir ahora, que es puntos especiales. Puntos especiales nos va a dar de inmediato una serie de datos relacionados a este gráfico e incluso nos los va a ir indicando con letras, ¿no? Entonces tenemos A, que es este punto A que me indica acá, donde está la raíz de esta función. En este caso, esta función afín, de esta recta, ¿no? Entonces me indica que la raíz, el lugar por donde esta recta cruza al eje X, es lo que llamamos raíz, está en el menos 0,6 o menos 0,67, si queremos tomarlo, sería menos 2 tercios, ¿no? Y este es el lugar en donde se encuentra entonces la raíz. Me da directamente el punto en donde está la raíz de esta función afín, en este caso de esta recta.
El punto B es el lugar en donde se interseca la función con el eje Y, es decir, el cruce entre la función, propiamente el gráfico de la función, que acá como vemos está representado por esta recta verde, y el eje Y. ¿En qué punto se produce esta intersección? En el punto de coordenadas 0 para X, 2 para Y. Recordamos que siempre cuando expresamos un punto como par ordenado, la primera componente corresponde al eje X y la segunda corresponde al eje Y. Por lo tanto, acá lo que voy a tener es 0 para X y 2 para el caso de la Y. Ese es el punto en donde estoy entonces viendo que la función cruza al eje Y. En el 0 para X, que corresponde justamente al eje Y, siempre en el punto de intersección con el eje Y va a ser un 0 para X, y el punto en donde efectivamente pasa por el eje Y, que en este caso es el punto 2. Bueno, aquí introducimos entonces, acabamos de introducir una función lineal, o una función afín, mejor dicho, de una forma más amplia. Voy a borrar estos datos que puse acá para introducir otra función y que esto quede más despejado. La función que vamos a introducir ahora es una función cuadrática. Entonces, vamos a introducir como función cuadrática 3x cuadrado más 5, supongamos. Entonces, vamos a poner 3x y acá tenemos que poner, fíjense que me va graficando lo que yo voy escribiendo, ¿no? Acá tengo el puntero titilando detrás de la X. Entonces me voy a dirigir a la parte inferior y voy a señalar esta opción donde aparece un cuadrado punteado en blanco elevado al cuadrado. Entonces voy a marcar esta opción. Automáticamente lo que me hizo fue ponerme un cuadrado a esto que yo tenía antes como base. A la X me la elevó al cuadrado. Dentro de este cuadradito punteado en blanco que tengo acá en este teclado inferior, sería lo que yo quiero que quede afectado por el cuadrado, ¿no? En este caso, lo que me quedaba afectado por el cuadrado era lo que tenía inmediatamente antes, que era la x. Me queda ahí la x al cuadrado. Y a este simplemente le vamos a poner más 5. Ya que vemos entonces cómo me queda esta función. Una función cuadrática que efectivamente en este caso, para esta función, no pasa por el eje x. Es una función que está por arriba del eje X y además va hacia arriba. Fíjense ustedes además que acá me indica, me da una G para esta función que está en azul, que es la parábola que identifica esta función cuadrática, y es el mismo color, por supuesto, para la parte del gráfico, y también me la identifica con la letra G, para que no me queden dudas de que esta es la función que estoy graficando. Por supuesto que entre una recta y una parábola hay bastante diferencia, que podría ser que hubiéramos graficado dos rectas o muchas rectas o muchas parábolas, y para que no nos confundamos, porque a veces los colores se terminan repitiendo, nos da también la letra que identifica a la función. Siendo pocas funciones, con esto no vamos a tener mayor problema, pero es una funcionalidad más que podemos sacarle provecho. Si acá ponemos puntos especiales en esta segunda función que acabamos de graficar, nos sale los siguientes datos. Nos dice raíz, signo de pregunta. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Las raíces recordamos que son los lugares por donde la función atraviesa el eje X. En este caso no hay raíces, por eso me lo deja en blanco o me completa con un signo de pregunta. La última opción de acá es la intersección. Es lo mismo que planteamos con la función lineal. En la función lineal era 0 para x, 2 para y. Y en este caso, en esta función cuadrática, la intersección es 0 para x, 5 para y. Es este lugar en donde está la gráfica de la función cruzando al eje y. Y el otro punto que acá me aparece nuevo es el extremo. El extremo, entonces, es el lugar en donde esta parábola cambia su sentido. Fíjense que esta parábola viene descendiendo, llega a un punto mínimo acá, y acá pega la vuelta. Entonces, esto es un extremo de la función. Es un lugar donde la función ya deja de crecer, en este caso, deja de ir hacia abajo y comienza a ir hacia arriba. Este es un extremo, y en este caso, además de ser un extremo, es un punto mínimo. No hay otro punto más abajo que este en la función. El extremo también coincide, es 0 para x y 5 para y.
Estos dos puntos, en este caso, son iguales, pero podrían no serlo. En esta función son iguales, pero podrían no serlo. Vamos a borrar estos datos y vamos a duplicar esta entrada. Vamos a poner otra vez la misma, pero le vamos a cambiar un valor. Acá, en vez de ponerle más 5, le vamos a poner, por ejemplo, menos 4x. Le vamos a agregar acá un menos 4x. Ahí está. ¿Sí? Le vamos a agregar un menos 4x. Fíjense que ahora esta nueva función, esta que estoy acá marcando, la nueva función, esta nueva cuadrática, que acá está apareciendo y desapareciendo, es muy parecida a la anterior, a la que está en azul, es muy parecida, pero en este caso está corrida. Si analizamos acá y vemos los puntos especiales, vamos a ver que tampoco tiene raíz porque sigue sin atravesar al eje de las X, pero el extremo en este caso cambió. No es el mismo extremo que tenía la función anterior. El extremo en este caso está en el 0,6 para X. Recordamos que la primera componente es sobre el eje X y la segunda sobre el eje Y. Está en el 0,6 para X, es decir, corresponde acá a este punto, está entre el 0 y el 1, más cerca del 1. 0,6 para X y 3,6 para Y. 3, 4, 3,6 para Y. Ese es el extremo de esta nueva función. Vamos a eliminar del gráfico la recta para que no se nos confunda. Y ahí la vemos más claramente, ¿no? En esta función que estamos analizando ahora, que está en rojo, la que tenemos acá, el extremo ya no está más sobre el eje Y como estaba la anterior, ¿sí? Sino que ahora se desplazó. Tiene que ver ese desplazamiento con que acá introdujimos un factor para la X lineal. En el anterior no había X lineal, entonces esta parábola estaba centrada alrededor o era simétrica con respecto al eje Y. Esta acá sí está desplazada y bueno, hay que ver cuál es ese desplazamiento, pero en este caso lo que nos interesa es que no pasa, no tiene su extremo sobre el eje Y, sino que está corrida. Y tenemos por supuesto también el punto donde interseca el eje Y, que en este caso sigue siendo el mismo. El punto sigue siendo 0 y 5. Entonces, a ver, vamos a seguir cambiando algunas cosas con respecto a estas funciones. Borramos lo que está hasta acá, los puntos los podemos volver a calcular, pero los borro para que no se nos haga lío. Y vamos a duplicar esta segunda entrada, pero acá vamos a cambiar el último parámetro. En vez de ponerle más 5, le vamos a poner menos 5. Y acá nos quedó otra función, ¿sí? Fíjense la diferencia entre esta nueva función, con el menos 5 como término independiente, y la antigua que tenía más 5 como término independiente. Lo único que cambié acá fue simplemente el signo de la función, del término independiente. Acá era más 5 y acá es menos 5. Y eso fue suficiente para que esta función se desplazara hacia abajo. Y ahora, ¿en qué punto cruza esta función al eje Y? En vez de cruzarlo en el punto 5, como era anteriormente, acá, en este caso me lo está cruzando en el menos 5. Y el cambio más significativo, además de ese, de que se desplazó hacia abajo, ahora está por el menos 5, es que ahora sí me aparecen raíces. Ahora sí tengo raíces. Esta parábola que está tirada hacia abajo, sigue siendo una parábola con las ramas ascendentes, pero que está desplazada hacia abajo, tiene entonces acá dos raíces. Una en menos 0,7, menos 0,8 casi, y el otro en 2,1. Positiva de este lado, negativa de este otro. Y por último, escribimos una función más. Fíjense, acá escribí q de x, la que está en este caso en color azul, la que acabo de introducir. Y acá los parámetros que cambiamos simplemente fueron dos signos. Es prácticamente igual que el anterior, pero acá cambiamos dos signos. Le puse un menos al 3 que estaba adelante, al término cuadrático, con lo cual logré que esta parábola tenga las ramas hacia abajo.
Si está precedido de un signo menos el término cuadrático, entonces ahora las ramas van hacia abajo. Y también le cambié, para que me quedara por arriba, necesitaba que cruzara por un punto arriba del eje X, así que cambié el signo del término independiente. Como ahora van las ramas hacia abajo, acá le puse positivo para lograr que me cruzara en el punto 5 y de esa manera en el cruce de las ramas con el eje de las X obtuviera las raíces porque quería que me quedaran raíces. Seguimos haciendo lo mismo. Una vez que introducimos la función exactamente igual que antes, podemos calcular los puntos especiales y vemos que acá tenemos como raíces el menos 2,1, es este punto A que me indica acá, y la otra raíz es el punto B, ahora positivo 0,78, que es casi 0,8, el punto B para esta segunda función. Tenemos un extremo, acá el extremo es un máximo, porque como las ramas van hacia abajo, entonces acá tengo una función que va ascendiendo hasta este punto C, máximo, extremo, extremo, y en este caso además máximo, y luego comienza a bajar. El extremo está en el menos 0,67, menos 0,7 casi, para el eje X, y el 6,33 arriba del 6 para el eje Y. Este es el punto extremo. Finalmente interseca al eje Y en el punto 5, eso lo dejamos siempre igual, no lo cambiamos en ninguno de los ejemplos. Podríamos haberlo variado y no cambiaría demasiado. En vez de hacerlo pasar por el punto 5, lo hacemos pasar por el punto 3. Y bueno, me van a cambiar raíces, me van a cambiar otras cosas, obviamente. Acá se acaba de actualizar por donde cruzan ahora las raíces y que este punto bajó, el punto de la intersección con el eje Y bajó, ahora está en el punto 3. Pero lo esencial, más allá de que cambian los valores tanto de extremos como de raíces y demás, es que el formato sigue siendo el mismo. Es una parábola, en este caso, con las ramas hacia abajo. De esta manera podemos introducir entonces, al menos hasta ahora, tanto función lineal o función afín, como funciones cuadráticas y ver el gráfico de inmediatamente representado en esta aplicación.